Los hombres de negro de Bruselas volverán a España el próximo 28 de febrero y esto genera nerviosismo en el gobierno porque no las tiene todas consigo para que la reforma de las pensiones pueda pasar ese filtro europeo. También hablamos de las previsiones económicas y de ese afán por parte del gobierno para hacerle ver a organismos como al Fondo Monetario Internacional, en este caso, que las previsiones son mejores que las que dicen sus datos. También hablamos de la resaca electoral en Castilla y León y de las dudas que ha generado entre ciertos diputados del Partido Popular ese veto de Pablo Casado a un gobierno con Vox. Y por último, como cada jueves, repasamos las principales portadas de las revistas del corazón. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre y lo hacemos hablando de economía, lo hacemos hablando de los hombres de negro. Seguro que lo recordarán de la época de los rescates europeos de hace unos años en la crisis de deuda y ahora vuelven a España también en el marco del dinero que vamos a recibir y que estamos recibiendo ya por parte de las instituciones europeas para hacer frente a la crisis del coronavirus. Hablamos con nuestras compañeras de economía, con Mercedes Herrayer. ¿Qué tal, Mercedes? Hola, ¿qué tal? Y también nos acompaña Beatriz Triguero. ¿Qué tal? Hola, Alberto, muy bien. Hablamos con vosotras, empiezo contigo, Mercedes. Vienen los hombres de negro en una visita a finales de este mes, una visita prevista en el marco de ese dinero que nos llega por parte de la Unión Europea. ¿Por qué vienen y, sobre todo, qué es lo que van a mirar de cerca en esta ocasión? Sí, se trata de una visita prevista, vienen para fiscalizar, para vigilar que las reformas comprometidas, las reformas e inversiones comprometidas en el segundo tramo, es decir, que iba desde julio hasta 31 de diciembre, se han cumplido y se están cumpliendo, ¿no? Entonces, hay mucho nerviosismo, según nos trasladan en los ministerios, por la llegada de estos hombres de negro de Bruselas, porque además también se está activando todo un modo control interno de comunidades, de la IGAE, de la intervención del Estado de Hacienda, que está también controlando un poco la situación en los ministerios. Pero la guinda es la llegada de los hombres de negro de Bruselas y lo fundamental que van a mirar, hay más cosas en este tramo, del que dependen 12.000 millones, pero lo fundamental son la reforma laboral y la de las pensiones. Y bueno, la laboral más o menos parece que todo indica que pasa el escrutinio, pero hay más dudas con la de las pensiones. Claro, porque aquí vienen los hombres de negro, todo el mundo se cuadra, porque es un momento importante para hacer ver que se están cumpliendo, digamos, los hitos para ser merecedores de ese dinero, pero aquí hay una reforma de las pensiones que está sobre la mesa, en la cual hay que recordar que hay varios elementos que no acaban de cuadrar del todo. Por ejemplo, dudas con respecto a la sostenibilidad de la reforma, y también hay que recordar que, a diferencia de la reforma laboral, la reforma de las pensiones no se ha hecho con un consenso tan generalizado. Sí, a ver, el gran asunto es, una vez que el Gobierno liga la subida de las pensiones al IPC, Bruselas más o menos no se pronuncia. Sabemos que no es del agrado este tipo de ligazón de Bruselas, pero bueno, dice, esto tiene que ser sostenible. Si tú planteas esto, tienes que ofrecerme una reforma de otros elementos de balance, ¿no? Y eso iba a ser lo que se ha llamado mecanismo de equidad intergeneracional, que en realidad es una subida de cotizaciones que se presentó de forma expresa en noviembre y se aprobó ya a final de año. Y esto, pues, nadie ve que haya sostenibilidad con esta medida. O sea, el ministro ha ido bajando las cuantías, los expertos hablan de unos 20.000 millones, que es totalmente insuficiente para lo que va a suponer los próximos años el sistema y para que sea sostenible. Y bueno, así lo han dicho el FMI, la OCDE, lo ha dicho Standard & Poor's, lo ha dicho Funcas, lo ha dicho Banco de España. O sea, nadie ve la sostenibilidad de esto, que es la clave de bóveda de lo que estamos prometiendo a Bruselas, que quiere ver esa sostenibilidad. Eso por un lado. Y luego tenemos las formas, ¿no? Este acuerdo social que es tan importante en estas reformas, como la laboral, que sí lo ha tenido, de todos los agentes sociales, parecía muy difícil, pero se logró. En cambio, la de las pensiones, esta pata, que es la fundamental, se ha hecho a espaldas de COE de las empresas, y bueno, pues eso también está encima de la mesa. Pues vemos que hay varios elementos para esos nervios que tiene el Gobierno ante la visita de los hombres de negro para ver si pasa el filtro, esa reforma de las pensiones, y hay nervios también, Beatriz, un poquito generalizados cada vez que llegan los datos que dan los organismos internacionales sobre la actividad económica y la salud económica de nuestro país. En este caso también, con respecto a los datos del Fondo Monetario Internacional, lo que estás contando, Beatriz, es que desde el Ministerio de Economía se quiere hacer ver que en realidad los datos de crecimiento y las previsiones son mejores que las que apuntan organismos como el propio FMI.
Así es, efectivamente. El FMI ha estado en contacto directo con altos cargos de economía, entre ellos la ministra Calviño, durante el mes de diciembre para hacer un análisis exhaustivo de cómo está la economía española en realidad. Y lo que recoge en un informe publicado esta semana es que el Gobierno ha defendido una de las cuestiones claves que se han puesto en entredicho durante estos meses, y es por qué mantiene su previsión de crecimiento mucho más elevada que el resto de organismos económicos, pues como decías, el FMI, que lo ha rebajado 6 décimas en la última revisión, o el Banco de España, que está muy alineado con el FMI. Y la explicación que da el Gobierno, en este caso Calviño, que ha sido la que ha interlocutado con el FMI, es que hay otros indicadores económicos que están mostrando una recuperación mucho más rápida, como el crecimiento del empleo, que está en niveles récord, como ya hemos venido contando, o como la recaudación fiscal, que también está en niveles previos a la pandemia, incluso superiores. La cuestión es que, según dice, estos dos indicadores exigen un análisis más profundo y pone en evidencia, pues aunque pone en evidencia ese contraste con el PIB, pues deja entrever que hay que ver más allá de ese indicador tan fundamental para nuestra economía, ¿no? Bueno, hablamos de muchos factores que generan ese nerviosismo dentro del gobierno, y es verdad que cada vez que salen datos hay una especie de pelea por venir a contradecir los datos que aportan otros organismos, ¿no? Se ha visto mucho con los datos de crecimiento en estos últimos meses, donde R que R el gobierno ha mantenido los suyos. No sé, Beatriz, si por ese lado percibes un poco esa parte de nerviosismo y de estar siempre reaccionando ante esos datos, y qué es lo que hace el Ministerio frente a esta situación. Claro, el Gobierno ahora ha tenido que dar las explicaciones que se le vienen pidiendo durante estos meses por esa previsión tan alta de PIB, y la estrategia que ha seguido es la que comentábamos, ¿no? Restar validez a este indicador, pero lo cierto es que apela a que las previsiones ahora en este contexto de incertidumbre pues son complicadas y demás. Pero la realidad es que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, ya está dando datos confirmados de contabilidad nacional que indican que el crecimiento económico no está siendo tan grande como se esperaba y como esperaba el Gobierno. La ofensiva del Gobierno contra el PIB en este sentido ha sido clara desde entonces. Ha organizado un evento para destacar que hay otros indicadores más, que hay que mirar más allá del PIB, de hecho con ese título en el que estaba precisamente el comisario de Economía Paolo Gentiloni, y además también lo que ha hecho es sacar indicadores propios. Tanto el Ministerio de Economía como Hacienda como Seguridad Social han sacado nuevos indicadores que muestran esa recuperación más acelerada, ¿no? Con lo cual esta guerra con el PIB y con el crecimiento económico va a traer cola, pero lo cierto es que los datos lo dejan entrever. Bueno, Mercedes, esto de poner en duda los datos de organismos independientes, de nuestro país en este caso, como por ejemplo los datos del INE, hemos hablado también del Banco de España, esto nos suena porque estos días, Mercedes, estamos contando esos ataques, decimos, velados por parte del Gobierno a estos organismos independientes que dan estos datos que van en contra de las previsiones que tiene el propio Gobierno. Sí, aquí hemos estado contando, como ahora estabais también hablando del ataque al INE, centrado sobre todo en el PIB, pero que en los últimos tiempos también hemos contado aquí que ha alcanzado al IPC, que también está siendo un indicador muy controvertido en estos momentos, ¿no? A través de informes de servicios de estudios y fundaciones afines, ¿no? Y luego, tenemos otras cuestiones que están en esta línea, como hemos también escrito aquí hace poco, y se trata de un informe que se está votando ahora mismo en el Congreso, a instancias del Grupo Socialista, el Grupo Socialista de Más País, en el que se quiere poner coto, limitar la independencia, la legitimidad de lo que llaman autoridades independientes. Estas autoridades independientes son la AIREF, precisamente, que controla las cuestiones fiscales, pero también está la CNMC, la CNMV, el FROP, etc., ¿no? Y es que además en este informe se dice que jurídicamente el Banco de España no tiene el mismo estatus, pero que lo que se le aplica, además hay una enmienda que se ha incorporado, que lo que se aplica a estos organismos también se puede aplicar al Banco de España, así se dice explícitamente. Y en lo último que han ido votando, que hemos contado aquí, es que, que el Parlamento quiere poder redefinir, reorientar los objetivos y las recomendaciones que pueden dar estos organismos cada 6 meses o un año, en cuestiones que a lo mejor consideran que se están
que pueden ser molestos se estará limitando y que debería haber una mayor, lo que llaman legitimidad democrática, es decir, que estos organismos independientes queden un poco cercenados y los diputados les controlen. Bueno, pues lo bueno es que frente a las dudas, frente a las previsiones, luego lo que vienen son datos objetivos y frente a eso ya no cabe hacer ninguna cosa más y habrá que esperar a ver cómo van finalmente esos datos pues, de crecimiento y demás indicadores económicos que, como hemos visto en 2021, estaban por debajo de lo que ya decía el Gobierno en un principio. Así que Mercedes Serraller, Beatriz Ciguero, seguiremos muy pendientes de todos estos asuntos que sin duda son muy importantes para nuestra economía y más en los tiempos que corren. Muchísimas gracias a las dos. Gracias. Y un día más seguimos con la resaca de las elecciones en Castilla y León. Hablamos del Partido Popular y de su postura sobre si debe o no pactar con Vox para gobernar en la región. Vamos a ver qué es lo que está pasando en el partido con Jesús Ortega, que tiene toda la información. ¿Qué tal, Jesús? Hola, ¿qué tal? A ver, Jesús, Pablo Casado lo dice bastante claramente. Aquí el Partido Popular tiene sus principios, quiere gobernar con ellos y parece que le cierra la puerta a Vox de momento. Lo que pasa es que no todo el mundo en el PP lo entiende de esa manera. Pues sí, la verdad que la resaca postelectoral y post-Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, en el que Pablo Casado se mostró muy contundente en contra de ese posible pacto con Vox, dijo lo que has comentado tú y también que el Partido Popular es la alternativa a los populismos y radicalismos de izquierda y de derecha, es decir, cerrando la puerta absolutamente clarísimo a Vox. O sea, fue un mensaje clarísimo y además que luego desde la Dirección Nacional nos dijeron que sí, que era un mensaje claro hacia Vox. Pues es verdad que en la sesión de control al gobierno el miércoles ha sido un poco la comidilla, ¿no?, entre los diputados del Partido Popular esas palabras de Pablo Casado. Y como comentas, es verdad que ha habido cierta sorpresa entre los diputados del Partido Popular porque hay muchos que sí que creen que es la oportunidad ahora mismo de explorar ese pacto con Vox. Entre otras cosas, insisten porque hay pocas alternativas más con los resultados electorales encima de la mesa. O sea, no se esperaban tanta contundencia quizás por parte del presidente del Partido Popular. Pues sí, lo que ellos dicen es que, a ver, que puede ser una estrategia negociadora, pero es verdad que si tú empiezas tan fuerte con ese portazo y con palabras bastante contundentes contra Vox, pues no solo no te van a apoyar la investidura, que es un poco el objetivo inicial, ¿no?, que te apoyen esa investidura y ese gobierno solitario, sino que luego si a última hora intentas negociar un gobierno de coalición, pues probablemente te digan que no, claro. Bueno, lo cierto es que todavía es verdad que todavía hay mucho margen para esas negociaciones, es verdad que lo importante no es cómo comienza, sino cómo acaba, pero de momento es verdad que tampoco hay mucha más alternativa y no hay que olvidar los resultados. Los resultados en Castilla y León muestran claramente cómo el Partido Popular se ha quedado a 10 escaños, ni más ni menos, que de esa mayoría absoluta para poder gobernar, con lo cual evidentemente algo va a tener que hacer para gobernar, porque si no de otra forma está muy complicado el panorama. Me estás hablando de los diputados en el Congreso. Antes de ayer también estaba esa reunión importante con muchos de los varones que también tenían opiniones encontradas al respecto, ¿no? Sí, al final sí que es verdad que, bueno, comentando un poco lo primero que decías, hay diputados que sí que ven ese gobierno de coalición posible, incluso que puede ser Castilla y León, lo llaman una especie de banco de pruebas para el Partido Popular de cara a las generales. Dicen que si sale bien, pues oye, ya se va a las generales con un posible socio más o menos fiable, y si sale mal, pues Casado puede retomar ese discurso de ¿veis cómo solo puedo gobernar yo en solitario? Porque bueno, Vox ha resultado poco fiable. Recuerdan además que el primer gobierno de coalición PSOE-Podemos fue en Castilla-La Mancha, que sirvió de banco de pruebas y que fue en 2017, y en 2019 Podemos desapareció en Castilla-La Mancha, en las Cortes de Castilla-La Mancha. Creen que podría pasar lo mismo en Castilla y León, no lo ven mal. Y luego a nivel líderes regionales, es verdad que el martes pues sobre todo fue Feijóo el que sí que pidió hacer una lectura y un análisis humilde de los resultados, dando a entender que, oye, que el Partido Popular está a 10 escaños en la mayoría absoluta y que por tanto se tiene que abrir a posibles acuerdos para gobernar. Me hablas de Feijóo, también hay dos líderes regionales que estaban muy pendientes también de la situación en Castilla y León, de los resultados, para ver qué hacían en sus propios territorios. Por una parte, Juanma Moreno en Andalucía, con esa hasta ahora hipotética adelanto de convocatoria electoral, que ya ha descartado después de ver lo que ha pasado en Castilla y León, y luego está Isabel Díaz Ayuso con el famoso Congreso también en la Comunidad de Madrid.
Pues sí, también se esperaba con mucha expectación que podía decir Isabel Díaz Ayuso sobre el Congreso en la Ejecutiva Nacional del partido, en el Comité Ejecutivo Nacional, y es verdad que Isabel Díaz Ayuso no hizo mención alguna al Congreso del PP de Madrid y también chocó y llamó la atención a los diputados y dirigentes del partido que estuvieron presentes en el Comité Ejecutivo Nacional, que Isabel Díaz Ayuso antes de esa reunión pues sí que, digamos, fagocitaba ese pacto con Vox, hablando de nuevo de que prefería pactar con el partido de Ortega Lara que con los que le secuestraron, y diciendo que si había que llegar a un pacto jamás con el sanchismo, es decir, incluso diciendo también que no había que estar pendiente de lo que pensara la izquierda de los pactos del PP, o sea, muy favorable a esos acuerdos con Vox. Y luego dentro todo lo contrario, nos comentaban que ella dijo que ojalá Mañueco pueda gobernar en solitario porque un gobierno de coalición es un infierno, y recordando además las votaciones que Vox ha echado atrás, cosas de, bueno, iniciativas del gobierno de la Comunidad de Madrid que la Asamblea de Madrid Vox ha echado para atrás, o sea que un discurso muy diferente fuera y dentro de Génova. Bueno, pues como ven, están todavía las aguas revueltas en el Partido Popular, donde Jesús se traslada un poquito esa imagen ahora de victoria, ¿no? Se quiere contrarrestar eso, sí, esa imagen que se ha dado de victoria pírrica por la mínima, de hemos ganado pero casi que hemos perdido. Parece que se quiere dar esa imagen de, oye, aquí estamos nosotros que hemos ganado, ¿no? Totalmente, es lo que reivindicó Pablo Casado, lo que llevan reivindicando desde el domingo dirigentes nacionales y autonómicos del partido, y ahora es, hemos ganado, vamos a gobernar, a ver si lo consiguen. A ver si lo consiguen, efectivamente, a ver si consigue el Partido Popular gobernar en Castilla y León, a ver si consigue en solitario, si es que realmente esa es la voluntad del partido. Lo veremos en las próximas semanas, que seguro van a ser muy intensas en este sentido, y lo seguiremos con nuestro compañero Jesús Ortega. Jesús, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y para terminar, como cada jueves, por si se habían perdido las portadas del corazón, aquí está nuestra compañera Beatriz Tellez de Meneses, que les hace un resumen de las portadas más importantes. Con esto despedimos esta edición de Barra Libre. Volveremos mañana con más contenidos. Esta semana las portadas de las revistas del corazón nos dejan sorprendidos, ya que parece que podría existir una reconciliación entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. También os contamos la herencia millonaria que ha recibido Alba Santana por parte de su madre, el salto internacional que ha dado Belén Esteban como empresaria, que ha viajado a Dubái, y el nuevo novio de Marta López. La infanta Cristina e Iñaki Urdangarín han pasado el fin de semana juntos en Barcelona, acompañados por 3 de sus hijos. Como vemos en Hola, llegaron a la ciudad condal el pasado viernes y se reunieron en secreto, evitando ser vistos y jugando al despiste con los fotógrafos con ayuda de sus escoltas. La misma publicación también muestra unas fotografías de Ainhoa Armentia caminando por la calle junto a su marido Manuel Ruiz y sus 2 hijos, como si nada hubiera pasado. Aunque pudiera parecer que hay una puerta abierta a la reconciliación, según la revista, no hay marcha atrás. Los matrimonios están rotos y la relación de Iñaki y Ainhoa es seria, según señalan fuentes del entorno Borbón, Urdangarín y Armentia. La revista Semana trae en portada a Belén Esteban, que ha viajado a Abu Dhabi por negocios. La colaboradora de Sálvame ha dado el salto definitivo internacional como empresaria y ha presentado sus productos en una importantísima feria de alimentación en Dubái. Antes ya estuvo también en Alemania. La de Paracuellos está muy feliz e ilusionada con que sus productos lleguen al extranjero. La revista Lecturas aborda la herencia que recibirá Alba Santana. Su madre Mila Ximénez le dejó 3 millones de euros en metálico, mientras que de su padre Manolo Santana no ha recibido nada. La mujer del tenista, la colombiana Claudia Rodríguez, podría convertirse en su máxima heredera, aunque hay que tener en cuenta que en España existe la legítima a los hijos. Paz Padilla está pasando una mala racha. Tras su enfrentamiento con Belén Esteban, se ha negado a volver al plato de Sálvame y ahora se le suman nuevos problemas relacionados con el lujoso ático que se compró en una de las mejores zonas de Cádiz. La propiedad le está dando quebraderos de cabeza, ya que está en guerra con sus nuevos vecinos. Marta López es la protagonista de la revista 10 minutos. La colaboradora de televisión sale con Josep, un empresario catalán de 37 años que es expareja de Alexia Rivas. Como vemos, se ha producido un intercambio de parejas, ya que en su día Alexia Rivas tuvo un affair con Alfonso Merlos, mientras este era un pareja de Marta.